Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Partimos en esta oportunidad considerando dos versículos del capítulo 18 del Evangelio según San Juan. En el versículo 24 dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y en el versículo 28, parte A, dice: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el nombre de la residencia del gobernador romano Poncio Pilato en Jerusalén. En el Evangelio de Juan no hay referencia de lo que sucedió ante el sumo sacerdote Caifás, pero los demás evangelios sí tienen información al respecto. Entonces, para que no quede un vacío en cuanto a los sucesos de estas horas con Jesús frente a las autoridades religiosas, vamos a considerar lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, los versículos del 57 al 68. Dice lo siguiente: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Difíciles momentos para Jesús. Pero veamos las enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. La primera y la más importante es sobre el peso eterno del veredicto divino frente al pobre veredicto humano. En Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el Padre hablando públicamente y dando a conocer que Jesús es su Hijo y es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Sin embargo, las principales autoridades religiosas determinaron que decirse Hijo de Dios era una blasfemia y de muerte para los religiosos judíos. A Jesús como blasfemo le esperaba el infierno. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Y es de que no importa lo que la gente diga, lo importante es lo que Dios dice. Segundo, no importa el lugar al que nos destinen los hombres, lo importante es el lugar que nos tiene destinado Dios. Si hacemos un recuento de estas últimas horas de Jesús, vemos algunas cosas. La primera, vemos ilegalidades en el arresto, porque no había cargos contra él. Vemos a los representantes de Dios en la tierra amparándose en la fuerza militar, gentil por supuesto, para arrestar a Jesús y custodiarlo de un lado a otro,
como si se tratara de un criminal de alto peligro. Vemos a los representantes de Dios en la tierra buscando falso testimonio en contra de Jesús para matarle, pero no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Vemos a los judíos descargando todo el odio y la ira en el cuerpo de Jesús, puñetazos, bofetadas y escupitazos en la cara. Jesús experimentó la bajeza de la humanidad y la hipocresía de los religiosos. La pregunta es, ¿y por qué soportó todo esto? Bueno, Jesús tenía un compromiso con el Padre, tomar los pecados de la humanidad sufriendo la injusticia de los hombres, y con nuestros pecados ir al sacrificio para pagar la deuda de pecado de la humanidad, con su sangre y con su vida, y de esta manera darnos la libertad de la esclavitud del pecado, para alcanzar la reconciliación con el Padre del cielo. Jesús nos demostró que el mundo es injusto, pero su Padre es justo, y que los sufrimientos temporales de esta vida no se comparan con la gloria venidera. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, parte A, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Hace referencia a que si sufrimos con Cristo, también con Él reinaremos. Y una segunda enseñanza que nos deja este pasaje es que la fidelidad de sus hijos en la tierra tiene una recompensa eterna en los cielos. Bajo la ley de Moisés, los sacerdotes que oficiaban en el templo debían comprobar que el cordero que el judío presentaba no tuviera ningún defecto físico para que sirva como sacrificio a Dios. Así Jesús en estas horas está siendo examinado por los sumos sacerdotes y no es hallado pecado en la vida de Jesús. Por lo tanto, será el Cordero de Dios aprobado como sacrificio por los pecados de ellos y por los nuestros también. Un solo pecado de Jesús habría sido causa suficiente para que sea descalificado como Cordero de Dios para salvar al mundo. He ahí la fidelidad del Señor, ejemplo para cada uno de nosotros también. Finalmente, no pongamos nuestra mirada ni nuestras esperanzas en la justicia de los hombres. Esperemos firmemente, mediante la fe, en la justicia de Dios. Él es infalible. Solo Él puede transformar la tristeza en alegría, la humillación en victoria y el sufrimiento en gloria. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.